más cerca, oh Dios, de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca tu gracia que puede salvar. La paz obtener, pueda contigo la paz obtener. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por este día nuevo que Dios nos ha dado. Damos gracias al Señor por su misericordia nueva. Y gracias por esta oportunidad que Él nos ha dado para congregarnos de manera virtual para estudiar su palabra. Pues, hermanos, les pido en esta mañana primero, que oren por mí. Necesito siempre de tus oraciones. Y segundo, yo espero que usted también tenga su Biblia en la mano porque, hermanos, esto es nuestro propósito para el día de hoy, estudiar la palabra de Dios y así crecer en nuestra fe y aprender más y más de Él.
Entonces, ahora voy a pasar a lo que es la parte musical. Yo agradezco mucho mi gran amigo en Cuba, el doctor Víctor Samuel González, que a través de su grupo Ve y Dilo nos dio la música en el trasfondo de la cuenta regresiva. Y ahora voy a compartir una obra musical de parte de nuestros hermanos en la Iglesia Bautista Osama. Es una canción, es un himno clásico que se llama En la Cruz. Y mis hermanos, yo sé que cuando todo esto es por el internet, a veces uno se siente incómodo, pero mis hermanos, cuando aparezca la música, les invito que canten junto con la grabación para la honra y la gloria de Dios. Amén. Y después regresaremos para el estudio. Ahora les presento En la Cruz de parte de los hermanos de la Iglesia Bautista Osama. Herido y triste a Jesús mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz mis pecados él quitó. En la cruz, preciosa cruz, libertad Cristo me dio. En la cruz, mis pecados perdonó. En la cruz, preciosa cruz, fue donde moriste en mi lugar para darme libertad. Venció la muerte con poder, el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, mis pecados él quitó. En la cruz, preciosa cruz, libertad Cristo me dio. En la cruz, mis pecados perdonó. En la cruz, preciosa cruz, fue donde moriste en mi lugar para darme libertad.
la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. Wow. Gracias a Dios, hermanos, que aún con las limitaciones de los cultos virtuales, gracias a Dios que podemos cantar juntos para la gloria de Dios. Mis hermanos, mi plan para este estudio bíblico es muy parecido a lo que hacemos todas las semanas. Quiero comenzar con un tiempo de anuncios y oración. Por medio de los anuncios, lo que sí les quiero avisar es que hoy a las 2:30 de la tarde, nuestro hermano Vladimir va a tener la iglesia abierta para hacer una limpieza profunda. Y el motivo es que, hermanos, podemos anunciar ahora por este medio que el 6 de septiembre, el próximo domingo, va a ser la reapertura de nuestro templo. Es decir, vamos a tener un culto presencial el domingo 6 de septiembre a las 10 de la mañana. Y por lo tanto necesitamos cumplir con todas las normas de distanciamiento social, de limpieza profunda, de todo esto. En ese culto tendremos todo disponible para que ustedes tengan una experiencia muy positiva. Tendremos manita limpia, mascarilla para aquellas personas que no lo tienen, etcétera, etcétera. Y honestamente mi oración es que el ambiente de la iglesia local sea el lugar más limpio, aún más limpio de sus propias casas. Queremos que la gente no tenga ninguna preocupación de visitarnos. Como ustedes saben, hermanos, todavía no podemos tener actividad de los niños. Ustedes que vienen como familia, si se sienten cómodos y quieren traer sus niños, está bien, pero tendrán que sentarse juntos con usted allí en el culto. Y es decir, que no hay escuela dominical para los niños que siempre vienen. Y la otra cosa es, si usted es una persona con lo que son los riesgos, por ejemplo, avanzado de edad, o si padece de alguna enfermedad seria, es recomendable que se queden en la casa. Y domingo, el 6 de septiembre, después de tener el culto presencial en la mañana, nosotros tendremos el culto vespertino de manera virtual. Y eso es aquellas personas que no pudieron participar en la mañana de forma presencial. Ustedes tendrán una oportunidad de adorar juntos con nosotros. Entonces, hoy a las 2:30 de la tarde, la idea es que duremos solamente máximo un par de horas allí, porque ustedes saben que hay un toque de queda que tienen que obedecer. Entonces queremos darle todo el tiempo necesario para volver a sus hogares y así evitar cualquier problema en cuanto al toque de queda. Hermano, también yo entiendo que hay una pequeña actividad allá con algunos de los jóvenes que podría durar un poco más allá de los 30. Está bien, no importa, me alegro que ustedes van a tener un tiempo juntos. Yo entiendo que esto es en algún área verde donde habrá todas las condiciones para su seguridad de salud. Pero entonces, cuando terminen, si todavía ustedes pueden, por favor, pase por la iglesia y participe con nosotros. Amén. Ya saben que hoy a las 6 de la tarde habrá
lo que es el culto vespertino. Les invitamos a estar sintonizadas hoy a las 6 de la tarde y así adorar al Señor junto con su iglesia local. Estos son los anuncios que tenemos. Quiero recordarles de algunas peticiones de oración que son muy importantes. Yo no sé si se oye bien, déjenme subir esto un poquito. Entonces, hermanos, quiero invitarles a orar por el pastor Joel Cepeda de la Iglesia Bautista de las Girasoles. Tuve una conversación muy amistosa con él en esta semana y él pidió oración por su iglesia local, también por el ministerio de su colegio cristiano. Ustedes saben que los colegios privados ahora están enfrentando una situación difícil porque todas las clases tienen que ser virtual por orden del gobierno, y entonces oren por él, por su iglesia, por su colegio, y también me imagino que hay otras iglesias también, hermanos, que necesitan de nuestras oraciones. Amén. Gracias, Nori, por el aviso. Oran por las iglesias. Todos estos hermanos que conocemos bien, el pastor y misionero Franklin Mirabal, el misionero que nosotros apoyamos económicamente en su ministerio. Oren por él, por su esposa, por su ministerio allá en San Cristóbal. Y hay otras iglesias, iglesias hermanas que queremos poner en oración, que el Señor los ayude, que los fortalezca para estos tiempos que estamos viviendo. El jueves, también en el culto de oración, se pidió oración por Janet. Si mi mente no me está fallando, era algún asunto de salud. No sé exactamente lo que es, pero queremos orar por ella. Queremos orar por Milton, que también el médico le puso 2 semanas más de tener el yeso puesto. Entonces hay que orar por él, por su esposa Chana también, que todavía está con molestias de salud. Y esto es una situación que se ha alargado mucho. Gracias también por sus oraciones, por nuestra hija Emily. Wow, Eric Johnson, Dios te bendiga. Y gracias por su comentario. También nosotros queremos orar por él, por el hermano Eric Johnson y la Iglesia Bautista La Verdad allá en San Francisco de Macorís, que está haciendo una obra increíble en esa ciudad. Y él es nuestro hermano en Cristo, él y su esposa Holly y todos sus hijos. Damos gracias a Dios por ellos y queremos orar en esta mañana por su ministerio también. Mis hermanos, también gracias por sus oraciones por nuestra hija Emily, que tuvo el accidente donde se cayó, y ahora estamos esperando una cita con un especialista para ver si se pueda salvar ese diente allí, de ese diente frontal que prácticamente se despegó por completo. Pero ella tiene una cita en esta semana con el especialista para ver si hay que hacer una extracción y luego un implante, o si se puede salvar el diente, y si es así, cuál será el proceso de tratamiento. Entonces, gracias por sus oraciones por ella. Sigamos orando por la nueva administración de Luis Abinader y todo su gobierno, su gabinete, los senadores, los diputados, etcétera, etcétera, que ellos aprovechan la oportunidad de gobernar con el temor de Dios, y así el pueblo dominicano beneficie por sus decisiones. Hermanos, tenemos personas que siempre se sintonizan de otros países. Sigamos orando por la misionera Mercedes Rodríguez allá en Cuba y la salvación de su hijo y su ministerio allí. Y tengo amigos en otros países, en Guatemala, Honduras, Perú, Venezuela, diferentes lugares donde hay mucho sufrimiento por la pandemia que estamos viviendo ahora. Ora por el hermano Vladi, que tendrá la predicación en esta noche. Que Dios lo use grandemente. Sigamos orando por los inconversos en los
barrios alrededor de la iglesia nuestra, por nuestros vecinos. Oramos por la situación económica difícil que la gente está pasando. Y todo eso, mis hermanos, está trayendo problemas emocionales, problemas espirituales, mucha gente sufriendo de depresión. Hay que orar por nuestro pueblo, que el Señor nos ayude. No solamente sobrevivir esta crisis, hermanos. Necesitamos orar que la iglesia avance adelante con la misión que el Señor nos ha dado y que aprovechemos esta gran puerta abierta que el Señor nos ha dado para predicar el mensaje del Evangelio y plantar nuevas iglesias. Amén. Así que son muchas peticiones y ahora quiero orar antes de iniciar el estudio. Entonces, les invito también, voy a poner aquí nuestro versículo que siempre oramos, y durante este tiempo de oración vamos a orar este versículo de corazón, que el Señor nos ayude en el día de hoy. Amén. Así que les invito ahora a cerrar sus ojos, vamos a orar y luego comenzar con el estudio. Señor Jesús, quiero darle gracias por este día, Señor. Y Padre Celestial, te pedimos, Señor, en esta mañana, primero que durante esta mañana, en el tiempo de estudio de su palabra, Padre Celestial, que de verdad sea usted que abra nuestros ojos, Señor, para que podamos, Señor, ver las maravillas y los tesoros de su ley en esta mañana, Señor. Padre, te ruego en el día de hoy por todas esas peticiones que ya acabo de mencionar en el tiempo antes de orar, Señor, por el pastor Joel y por su iglesia, por su ministerio del Colegio Cristiano, Señor, por las demás de las iglesias en nuestra ciudad, Señor, que hoy están predicando la palabra de Dios, Señor. Oramos por las personas que tienen necesidad de sanidad física, Señor. Oramos por Janet en esta mañana, que tiene una necesidad física en su vida, Señor. También oramos por Milton, que ya tiene 2 semanas más con el yeso. Oramos por su sanidad completa, Señor, y por su recuperación y rehabilitación de la pierna. Oramos por Shana, Señor, que también sufre de diferentes molestias de salud, Señor. También oramos por nuestra hija Emily, que ella pueda, Señor, en esta mañana, en esta semana, tener respuestas en cuanto a la situación de su diente y el tratamiento necesario. Y oramos, Señor, que sea usted que la sane de esa situación. Oramos, Señor, por nuestro presidente Luis Abinader, Señor, por todo su gabinete, los diferentes ministros, Señor, senadores, diputados y personas en posición de autoridad, Señor, que ellos, Señor, se levantan cada día, Señor, con el deseo de honrar a Dios y gobernar, Señor, en una manera bíblica, Señor, con el temor de Dios en sus corazones, Señor, para poder así beneficiar al pueblo dominicano, Señor. Oramos por Cuba en esta mañana, por Mercedes Rodríguez, por la salvación de su hijo, Señor, por su ministerio allí en Villa Clara. Oramos por nuestros amigos en Guatemala, en Honduras, Señor, Nicaragua, en Perú, en Venezuela, en toda Sudamérica, Señor, que están pasando por tiempos de mucha hambre, Señor, mucha hambre física, Señor, y también, sobre todo, mucha hambre espiritual, Señor. Así que bendice a ellos y sus ministerios, Señor, y, Señor, déle su pan diario, Señor. Gracias, Padre Celestial, por el hermano Vladimir que tendrá la predicación esta noche, Señor, que tú lo uses grandemente, Señor, lo ayude a predicar la palabra de Dios con poder, Señor, para así motivarnos, Señor, vivir la vida cristiana. Gracias, Señor. Ayúdanos como iglesia a alcanzar a las personas que no te conocen, Señor, con el mensaje del Evangelio.
alcanzar a nuestros vecinos y colegas, Señor, en el trabajo, Señor. Por favor, bendice a ellos, Señor. Úsanos durante esta crisis económica, Señor, para así ser las manos y pies de Jesús a esas personas que estén sufriendo, Señor, Padre Celestial. Gracias y ahora te pido, Señor, que me ayudes en este estudio bíblico, Señor. Gracias por lo que va a hacer en nuestras vidas y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ahora les invito que vayan al libro de Filipenses en su Biblia. Espero que tenga su copia. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo no tengo una copia de la Biblia, bueno, eso por supuesto está en forma digital en diferentes lugares y usted podría descargarle una copia ahí, pero también en la iglesia nuestra tenemos Biblias y si usted necesita una, por favor, al final de esta lección tendrá la oportunidad de contactarnos y tendremos toda la información que usted necesita allí. Entonces, bueno, hermanos, la semana pasada, para así darle un repaso rápido y breve, nosotros estudiamos lo que fue el ejemplo supremo de Jesucristo. La primera parte del capítulo 2 es una exhortación a la iglesia local en la ciudad de Filipos, tener un mismo sentir, tener así un corazón, tener así entre los hermanos un espíritu de estimar, por ejemplo, como dice en la palabra de Dios, estimar a los demás como superiores a nosotros mismos y poner los intereses de los otros por encima de los intereses nuestros. Así un llamado al pueblo de Dios, no tener ese egoísmo y entonces en vez de ser egoísta en nuestra forma de vivir y pensar, tener el enfoque nuestro en los demás para así ministrar a ellos y eso, hermanos, requiere un espíritu de humildad, dice la palabra de Dios. Eso es la primera parte del versículo 1 a 4. Luego, en el versículo 5 a 11 es donde Pablo usa a Jesucristo como el ejemplo supremo de lo que es la humildad bíblica. Y entonces, en el día de hoy quiero continuar con el texto. Déjeme ahora ir a los versículos. Y ahí está en la pantalla el texto que es para hoy. Y hermanos, ustedes me conocen. Hoy, si nosotros logramos cubrir versículos 12 y 13, va a serle mucha bendición y el Señor me tiene que ayudar. Pero voy a leer el texto completo y luego si podemos enfocarnos en los primeros dos versículos. Y el título de este estudio es Brillando para Cristo, Jesús en un mundo oscuro. Entonces, déme leer el texto que nos toca para hoy, Filipenses 2, versículos 12 a 18. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros,
y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Mis hermanos, en esta semana pude ir al sitio que se llama YouTube, que ustedes conocen bien, y yo vi un video que me dejó asombrado. Eso fue un video de un piloto que estuvo en una avioneta chiquita. Y bueno, el avión se despegó así normal. Y esto fue como no sé, un show aéreo allí. Y estuvo ahí volando y había una audiencia allí mirando lo que estaba haciendo. Y entonces, ¿qué sucede? En medio de su vuelo, parece que el avión tuvo un desperfecto serio porque imagínese usted, se cayó una ala del avión, se partió del cuerpo así y se cayó. Cuando esto pasó, de una vez el avión comenzó a volar de manera errática, así, y el piloto no pudo controlar el avión, estuvo tratando de esforzarse para que no se cayera el avión, pero empezó a hacer esto y volando y girando así. No sé cómo, pero el avión cuando se cayó así, al último momento el piloto, no sé cómo, pero pudo enderezar el avión y así chocó con la tierra. Pero aunque fue un aterrizaje así fuerte, el piloto sobrevivió el accidente. ¿Cuál es mi punto, hermanos? Con una sola ala, el avión no puede volar. Imposible. Se necesita las dos, la ala izquierda y la derecha. En el texto de hoy, los primeros 2 versículos, Pablo está exhortando a los filipenses vivir activamente la vida cristiana que ellos ya tienen. Y en los 2 primeros versículos se ve en esa porción lo que es la parte del hombre y luego la parte de Dios. Ahora, ustedes me conocen bien, no se confunden. Yo no estoy diciendo, y el texto no está diciendo que el hombre tiene parte en lo que es su salvación. El hombre no puede obrar por su salvación, pero hermanos, una vez que sea salvo genuinamente, con vida eterna, Dios espera de nosotros que vivamos de manera activa, no pasiva, vivamos activamente nuestra vida cristiana. Lo que está en el interior tiene que salir por el exterior. Se necesitan las dos cosas. No existe el concepto bíblico de el hombre salvo que no hace nada. Y no existe el caso bíblico de una persona grandemente usada por Dios que no ha recibido la gran salvación que Dios nos ofrece. Se necesita las dos partes para así tener un buen equilibrio. Y entonces esto es la exhortación de Pablo en esa parte del texto. La gran salvación que nosotros obtenemos solo por la gracia de Dios y la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas, para vivirla bien para la gloria de Dios, requiere nuestra devoción completa y el esfuerzo máximo de nosotros. Y esa salvación es totalmente una obra que Dios hace en nosotros. Y el texto aquí dice, desde el querer hasta el hacer. Y eso va a ser el enfoque de hoy. Entonces, regresemos ahora al texto, pero así vamos a enfocarnos solamente en los primeros 2 versículos. Vamos a volver a leer esa parte. Pablo dice a los filipenses, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente,
sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, en el primer versículo, hermanos, esto es nuestra parte aquí. En el versículo 12, déjame avanzar porque ahora tengo el versículo 12 aislado y tengo así la letra subrayado con diferentes colores para que vean lo que es nuestra parte en este equilibrio. Primero, en el versículo 12, quiero que podamos por un momentico enfocarnos en las primeras dos palabras. Ahí donde dice por tanto. Ustedes que estudian la palabra de Dios saben que por tanto es una frase que se usa, que se refiere a lo que se acaba de leer. Y hermanos, recuerde que en los versículos 5 a 11 de Filipenses 2, nosotros vimos lo que fue el ejemplo supremo de Jesucristo. Recuerde que en esos versículos la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesús dice que el hecho de que Él era Dios, la segunda parte de la Trinidad, dice que el ser igual a Dios no era nada que tuvo que aferrarse, pero dice que Él se vació y dice que tomó forma de siervo, dice que se hizo hombre, tomó forma de siervo, y dice luego que Él fue obediente y se humilló hasta la muerte en la cruz del Calvario por nosotros. Es decir, que la humildad de Cristo y su obediencia fue lo que proveyó nuestra salvación que nosotros disfrutamos ahora. Y entonces, lo dice por tanto, es decir, en base de la humildad de Cristo, de su obediencia, entonces dice, amados míos, que hablas de la posición que tú y yo ahora disfrutamos como hijos de Dios. Recuerde, hermanos, que los filipenses eran amados por Pablo. Mira lo que dice aquí en el versículo 1, capítulo 4. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Otra vez, los filipenses era un pueblo que Pablo de manera increíble pudo aprender a amar de manera íntimamente. Así que ellos eran amados por Pablo. Pero también nosotros necesitamos recordar que los filipenses y nosotros también, hermanos, somos amados por Dios. Y hay un versículo en Efesios capítulo 1 que habla de la posición que tú y yo tenemos como amados por Dios. Pablo a los Efesios dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual la gracia de Dios nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, nosotros tenemos un patrón para seguir. Jesucristo, quien se humilló a sí mismo, se vació, fue obediente hasta la cruz del Calvario para nuestra salvación. Él es nuestro patrón, nuestro ejemplo. Nosotros también tenemos una posición, aceptos en el amado. No se olvide, hermanos, lo que Cristo hizo por nosotros para proveernos una salvación tan grande. Su muerte en la cruz de Calvario por nosotros, su sepultura y su resurrección victoriosa 3 días después. El Dios de los cielos te amó con un amor eterno
cuando mandó a su Hijo propio como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y hermanos, todo esto Él lo hizo por nosotros y debe motivarnos a responder en obediencia. Volvemos al versículo 12 porque dice este versículo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Hermanos, la palabra de Dios, nosotros podemos decir sin ninguna contradicción que nosotros, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad de obedecer lo que Dios dice en su palabra, obedecer los mandatos de nuestro Señor Jesucristo, obedecer, dice en la palabra de Dios, los que tienen autoridad espiritual sobre nosotros. Pero recuerde que en el contexto aquí el énfasis de este mensaje está sobre lo que pasó en los versículos anteriores. Y recuerde en Filipenses 2 del 5 al 11 dice que Cristo obedeció hasta la muerte en la cruz. Y los cristianos de Filipos tenían que obedecer y ocuparse en su salvación. En ese sentido, de la iglesia entera, todo eso fue una exhortación de Pablo, de que ellos tenían que trabajar juntos, en unidad, con un mismo sentir, y todo eso era para la salud espiritual de la asamblea. Por lo tanto, hermanos, usted necesita obedecer lo que Dios dice en su palabra. Cuando esté en lectura, por favor, cuando Dios te dice algo, tiene que obedecer de una vez. Pero nuestra obediencia también, como una asamblea local, es muy importante, porque cuando nosotros como iglesia obedezcamos los mandatos del Señor Jesús, el resultado va a ser que todas las comunidades alrededores van a notar, notar de que, wow, esto es un grupo distinto y único, hay algo diferente en ellos, y el poder de Dios va a ser obvio por lo que es nuestra manera de vivir en obediencia a esos principios bíblicos. Eso es mi deber, obedecer lo que Dios dice en su palabra. Pero luego, en este mismo pasaje hay unas palabras súper importantes. Pablo exhorta la obediencia de los filipenses. Y aquí hay una cláusula donde él dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Hermanos, nuestra obediencia tiene que ser, no importa quién esté ni quién esté mirando. Recuerde que Pablo era el fundador de la obra en Filipos. Era la persona que Dios utilizaba con su equipo misionero. Yo sé que eran muchos, pero el líder de ese grupo era Pablo. Y él era la persona que Dios usó para fundar la obra allí. Y claro que había personas claves que fueron salvos allí, pero Pablo no era un pastor. Pablo era un misionero y su responsabilidad no era pastorear iglesias tiempo completo. Pablo estaba viajando mucho y raramente se quedaba en un solo lugar por mucho tiempo. Y aquí yo creo que la idea que Pablo está tratando de comunicar a los filipenses era que Pablo pasaba más tiempo fuera de la ciudad que el tiempo que pasaba junto con ellos. Y aquí Pablo está exhortándoles y advirtiéndoles que su obediencia no podría ser solamente cuando él estuvo presente con ellos. Tenía que obedecer, o sea, con Pablo presente o con Pablo viajando, y pasaba la mayoría de su tiempo en otras cosas. Y aquí hay una aplicación personal que es muy, muy importante. Como Pablo no era pastor, era misionero, plantando iglesias. Usted puede leer todo el libro de Hechos. Se supone que el lugar donde él pasaba más tiempo era la ciudad de Corinto. Y se supone que era 1 año y medio, así más o menos.
Y su costumbre era enseñar a los líderes de cada ciudad y luego dejarlos con tarea práctica y con mucho seguimiento. ¿Cuál es el contexto aquí inmediato para nosotros? La iglesia local necesita liderazgo local. Los miembros de una asamblea necesitan obedecerle al Señor más de todo. Claro que sí, la palabra de Dios nos exhorta a obedecer las personas que tienen la autoridad espiritual sobre nosotros. Debe de obedecer a su pastor, claro que sí. Pero hermanos, últimamente son los ojos del Señor que ven todo lo que hacemos. Y nosotros debemos de obedecer al Señor. No importa quién esté o no esté. No importa quién esté mirando o quién no está mirando. Porque nuestro líder supremo es el Señor Jesucristo. Y la fuente de su poder es el Espíritu Santo que mora en usted y yo. Recuerde que esa exhortación no es la primera vez, no es que aparezca aquí primera vez. Recuerde, déjame ponerlo aquí, Filipenses 1, creo que fue el versículo 27, que cuando terminó el capítulo, Pablo dijo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, o sea, que vaya a veros o que esté ausente. Entonces, su responsabilidad como hijo de Dios es obedecerle a Cristo, no importa quién esté presente. Hermanos, esto es un ejemplo clásico. No puedo estar de forma presencial con ustedes. Hermanos, cumple con su responsabilidad, no importa quién esté. Obedezcan, no importa quién esté. Volvemos al texto porque aquí llegamos ahora a lo que es el enfoque de este versículo, el enfoque central. Él dice, por favor, hermanos, obedezcan, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia. Ahora él dice, ocupaos en vuestra salvación, ocupaos en vuestra salvación. Ahora, déjeme definir esa palabra importante, ocuparse. Según, un diccionario que a mí me gusta consultar, el diccionario teológico del Antiguo Testamento, define esto en la siguiente manera. Dice que es algo refinado por el uso constante, gradualmente adquiere el sentido de lo simple y dice aquí de modo que el verbo significa, es decir, ocupado significa trabajar y finalmente realizar una tarea. ¡Wow! Entonces, hermanos, ocuparse en su salvación, nosotros no podemos quedarnos con el pensamiento, wow, el momento que recibí a Cristo, Dios me salvó, punto, ya, ahora descanso. No puede ser. Esto es algo, según la definición, que requiere que trabajemos y finalmente realizar la tarea. Hermanos, la tarea es vivir la vida cristiana hasta que Cristo venga por nosotros. Déjeme repasar rápidamente, porque déjeme pasar lo que es la idea de salvación, porque la salvación bíblicamente se presenta en tres fases distintas. La palabra de Dios dice primero, hablando de la justificación, el momento que yo invoco a nombre de Cristo para decir recibir a Cristo como mi Salvador, Dios me ha salvado de la paga del pecado. Es decir, que mi cuenta lo borró, así. Ya soy salvo, justificado, declarado inocente por la obra de Cristo. Eso es la justificación, pero la salvación no termina allí.
tenemos ahora la palabra la santificación. Dios me está salvando del poder del pecado. Con la carne en la cual vivo ahora, hermanos, existe la lucha entre el espíritu y la carne. Y la palabra de Dios dice que el que en mí comenzó la buena obra ya la está perfeccionando hasta el día de Cristo. Dios me está salvando del poder del pecado. El pecado no tiene que tener dominio sobre mí. Pero hablando de la glorificación, la palabra de Dios, hablando de la perseverancia de los santos, un día Dios me salvará de la misma presencia del pecado. Por eso, hermanos, es tan importante que al momento de recibir a Cristo, de ahora comenzar a ocuparnos en nuestra salvación. Eso no significa que estamos trabajando para ganar el favor de Dios. Hermanos, en este proceso la palabra de Dios dice que somos seguros, perseveremos y venceremos. Ya leí Filipenses 1:6, pero voy a leer con ustedes, ya lo cité. Déjenme pasar a Juan 6. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hermanos, ocuparte. Vamos a hablar ahora de lo personal. Ocuparse en su salvación hasta que Cristo venga por ti es su responsabilidad más importante. Hermanos, no podemos obrar por nuestra salvación. Incluso me lo cambio de pantalla, pero ahora sí tengo que volver a los versículos porque leamos esto juntos. Porque por la gracia de Dios somos salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. Nosotros no obramos para así obtener nuestra salvación. Obramos porque Cristo nos ha salvado y Él nos ha preparado antemano las buenas obras en las cuales debemos andar. Esto se ve en el siguiente versículo 10. Mira lo que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, su responsabilidad más importante y la decisión más importante que podría tomar hoy, aparte de aceptar a Cristo Jesús. Y eso es lo más importante. La palabra dice que he aquí, hoy es el día de salvación. Pero aparte de eso, decide hoy que va a vivir la vida cristiana que Dios te ha dado. La vida cristiana no es una vida pasiva. Dios no ha salvado a nadie para sentarse y ocupar el espacio allá. Su responsabilidad es ocuparse en su propia salvación. Esfuérzate, sé valiente y aproveche el poder del Espíritu Santo para vivir piadosamente. La vida cristiana es así, es activa, requiere nuestra energía, requiere nuestro esfuerzo. Y entonces, ese versículo, Pablo termine diciendo que lo debemos hacer en el temor y temblor. Déjeme ponerme marcha atrás para que vea la última parte. Mira lo que dice ahí. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Temor y temblor, que habla de adoración verdadera. Déjeme avanzar ahora, hermanos. Aquí, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso es Proverbios 1:7, pero también aparece en el capítulo 9, versículo 10 y en el Salmo. Todo igual, hermanos.
Eso es el temor de Dios. No es que tenemos miedo de Dios. Y la palabra temblor es causado por el temor de Jehová. Hermanos, no tengamos miedo de Dios. Eso simplemente es una referencia al temor reverencial del hombre pecaminoso hacia un Dios santo. Y así termina el versículo 12 de ese texto. Tenemos aquí déjame ver si termino a tiempo, déjame ver si cubro ahora el versículo 13, porque ya hemos visto lo que es nuestra parte. Una vez que sea salvo, ocupemos en nuestra salvación, lo vivamos con el poder de Dios activamente y no pasivamente. Pero ¿qué es lo que Dios hace por nosotros? Recuerde que esto es un avión con 2 alas y necesitamos un buen equilibrio. Vemos lo que es la parte de Dios, lo vemos aquí en el versículo 13, porque dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios en vosotros. Déjenme leer unos versículos para recordarles de un principio bíblico. Lo que Dios hace por nosotros cuando aceptamos a Cristo, cuando somos salvos. Aquí Pablo lo expresa bien en 1 Corintios 3. Él dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo dijo a los Gálatas, mira lo que dice aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado, y dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. También a los Efesios, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, ¿cuál es el punto aquí? Cuando Cristo nos salva de nuestra naturaleza pecaminosa, Él manda a su Espíritu Santo para hacer su morada en nuestros corazones. Cristo ya vive en nosotros y vivimos la vida cristiana por fe en Cristo, quien mora en nosotros. Ya el cristiano no vive por su propio poder, es el poder de Dios que actúa en nosotros. El texto aquí, déjame ponerlo en marcha atrás. Dice que Dios en nosotros, dice que Él produce el querer como Él hace, produce. Produce es una palabra que lleva el sentido de energía. Es usado casi exclusivamente para hablar de poder divino. Es energía. Habla de producir actividad. Dios es el que nos da el poder divino y la energía para vivir la vida cristiana. Y eso incluye el querer y el hacer. El querer es la voluntad para hacer el bien, para hacer todo lo que es bueno en cuanto a la obra de Dios. El querer no es solamente un deseo, es una decisión. Usted dice, pero pastor, yo soy salvo, pero no me motivo, es que yo necesito que el Señor me toque así. ¿Sabe lo que me motiva, hermanos? Lo que me motiva es un descontentamiento de donde estoy yo y luego una pasión ardiente para la justicia de Dios. Y el querer es algo que Dios hace en nosotros. Él lo produce. Y no solamente el querer, sino también el hacer. El hacer es obrar para lograr ese bien que que es el querer. Todo lo que necesitamos para cumplir con el querer de la obra que Él ha puesto en nuestros corazones. Hermanos, eso habla
de lo logístico, lo material, lo interior, el cambio de corazón, es decir, cada aspecto de hacer la voluntad de Dios, Dios lo produce en nosotros, Dios en nosotros, actuando en nosotros, por su buena voluntad, viviendo la vida cristiana, hermanos, tal como la palabra de Dios nos instruye, es lo que más le complace a Dios. Y así por su gracia podemos vivir por Él. Hermanos, ya tengo que terminar, pero concluyo con estas palabras. Mis hermanos, la ilustración en el principio del avión que yo compartí en el principio de este estudio demuestra lo que es el equilibrio necesario entre las dos alas para así volar bien, pero el mismo equilibrio es necesario para poder vivir la vida cristiana. Usted nunca podrá ser salvo por algún esfuerzo propio para complacerle a Dios y así satisfacer su ira por el pecado. La palabra de Dios dice que Dios primero tiene que atraerle a Él. Y hay muchas maneras de hacerlo. Uno es a través de la predicación y la enseñanza de su palabra, la proclamación del evangelio. Todo eso son cosas que Dios usa para así hacerle saber al pecador de lo que es su necesidad. Y así Dios empieza esa obra en su corazón a atraerle hacia Él. Y si Dios está obrando en su corazón de esa manera, responde hoy y acepte el mensaje del evangelio. Y la palabra de Dios dice que Él hará su residencia en su propio corazón a través de su espíritu. Pero así cuando tiene esa ala, la obra de Dios en su vida, la obra de salvación, entonces, ¿qué sucede? Decide hoy que en cuanto a su relación con Jesús, que estará de lleno con Él, 100%, que va a vivir cada día bajo su poder en la plena voluntad de Dios, que cada día va a caminar con Él hasta que lleguemos a la meta. Y esas son las dos alas. Lo que Dios hace, es Dios que nos salva, no el hombre. La salvación es por la gracia de Dios, cuando ejercemos la fe. Pero hermanos, la santificación, vivir la vida cristiana, la palabra de Dios dice que necesitamos ocuparnos en esto. Lo que Dios ha hecho aquí, hay que sacarlo afuera. Hay que vivir la vida cristiana activamente. Y esto es algo continuamente que tenemos que hacer hasta que Él venga por nosotros. Mi amigo oyente, yo espero que en el día de hoy, primero que usted reconozca que Cristo quiere salvarte de sus pecados si no te conoce. Pero segundo, mis hermanos, Dios quiere usar tu vida. Todos nosotros sabemos que cuando aceptamos a Cristo, así la batalla comenzó. No es que fuimos librados de los afanes de este mundo. No. Así comenzó la batalla. Esfuérzate, sé valiente. Ocúpate en la gran salvación que tiene por lo que Cristo ha hecho. Y Dios, así progresivamente, la obra que Él comenzó en ti, así lo va completando. Pero requiere gran esfuerzo de nuestra parte. No para salvarnos, sino para vivir la vida cristiana en obediencia a Él. Y yo espero que esto sea su decisión en el día de hoy. Amén. Los que han estado en línea, muchas gracias por estar con nosotros. Les pido dos cosas. Primero, déjame poner aquí en la pantalla nuestros medios de comunicación. Si usted necesita que comunicarse con nosotros sobre cualquier decisión espiritual, sobre algo que Dios ha hecho en tu vida hoy, más de todo, si usted
quiere que alguien ore con usted, que alguien le hable de cómo uno puede recibir a Cristo, por favor, mándame un WhatsApp, un correo electrónico, ponga un comentario allí en los comentarios, porque queremos orar con usted y ayudarle con esa decisión. Cristiano, yo creo que el mensaje es bien claro aquí, pero si usted necesita oración especial, por favor, ponga una nota ahí en los comentarios o mándame un WhatsApp, porque me gustaría tener la oportunidad de orar con usted y darle gracias a Dios. Amén. Hermanos, por favor, comparte este video con tus amigos en tus redes sociales, por favor, para que el mensaje llegue a más personas. Y ore por el culto esta noche. Les invitamos a todos a las 6 p.m. estar en este mismo lugar. Amén. Oramos y así concluimos. Gracias, Señor, por lo que has hecho en el día de hoy. Te pedimos, Señor, que el mensaje haya sido bien claro, que haya llegado a corazones preparados. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que no te conocen, Señor Padre, por favor, que sea su Espíritu Santo que penetre su corazón y que le enseñe su necesidad de cómo necesitan a Cristo y lo que hizo en la cruz por ellos, Señor. Y te ruego, Señor, por los cristianos, por las personas, Señor, que ya tienen a Cristo, que se esfuercen, Señor, que sean valientes, Señor, y que se ocupen en su gran salvación que disfrutan ahora, Señor, que sean obedientes, Señor, a tu palabra, y que viva la vida cristiana, Señor, activamente y no pasivamente, porque hay personas que necesitan oír el mensaje de Cristo, Señor, y hay tanto trabajo que nos queda todavía, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Bendice el resto de este día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, los quiero mucho. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos pronto esta noche a las 6 p.m. Dios les bendiga. Hasta luego.